Después de unos 4 años también. De todo corazón, muchas gracias también por la invitación, al hermano Ricardo y también a cada uno de ustedes. Comparto con ustedes un testimonio en estos tiempos de pandemia que todos conocemos, y si escuchamos esta palabra en los oídos decimos, conocemos, digamos, podemos explicar qué es una pandemia. ¿O hay alguien aquí que no sabría decir qué es una pandemia? Absolutamente no. Entonces, como una pandemia que hemos vivido, que hemos sufrido, digamos, por todos lados, y usted sabe también que han oído que en Italia había comenzado con mucha fuerza. Y esto provocó de estas regiones una parálisis total por varios meses, sin salir de casa, sin ir a comprar, eh, sin salir a las escuelas ni al trabajo, bueno, una cosa así. Entonces todos entendemos lo que quiere decir pandemia. Y como esta pandemia es también la falta de Dios y el conocimiento de Dios en todo el mundo. Y es de esto lo que yo doy testimonio hoy. Es una pandemia que ha comenzado quizás o que existe desde hace más de 2021 años y que aún ahora, sea en África, en Asia, en América, en Oceanía, continúa a existir y quizás sin asustarnos, porque seguimos yendo al trabajo, a comer, a la escuela o recomenzamos otra vez las actividades. Pero esta pandemia existe que se llama la falta de Dios, la falta y la sed de conocimiento de Dios. Tuve la oportunidad de estar en el Chad, es un país de los más grandes de la África Central y cerca del desierto, donde nuestra parroquia contaba con más de, bueno, la diócesis, digamos, tenía 11.000 kilómetros cuadrados. Podemos decir que es casi a la medida del Salvador, nuestra diócesis. En esta parroquia donde me tocó vivir, el sector más cercano estaba a 7 kilómetros y el más lejano a 120. Y cuando hacíamos encuentros con jóvenes, digamos, a 80 kilómetros, ocupábamos 4, 5, 6 horas para llegar. Lo que puedo dar testimonio es que la palabra de Dios que ha tocado y sigue tocando en los corazones de la gente de la África, estaban de verdad con mucha sed, con mucha hambre. Y me recuerdo que en un encuentro que tuvimos con los chicos, que podíamos ir probablemente 3 o 4 veces al año a hacer encuentros a ese sector, compartimos la palabra de Dios como lección divina, no sé si han escuchado, ¿verdad? Se lee la palabra, se reza, se medita. Bueno, un encuentro. Después estaba organizada la agenda, un recreo, ¿verdad? Y después otro encuentro, y después un poquito de reflexión de la palabra, y así. Lo impresionante es que a la hora del recreo, el mercado estaba ahí cerquito, ¿verdad? Y todos los jóvenes tenían el tiempo libre de poder salir al recreo y de distraerse, hacer 10 minutos de respiro, digamos, cambiar de área. Pero lo que sucedió en aquel día, en ese encuentro, es que nadie se movió. Era la hora de recreo, solo salieron fuera de la sala, así en línea, todos sentaditos con la hojita que habíamos llevado de la parroquia. Porque aquella lección divina, aquella palabra de Dios que habían compartido, no se había acabado de sacarle el jugo, ¿verdad? Ninguno de los 40 jóvenes de aquella región a 80 kilómetros del centro, digamos, perdido allá en el África Central, ninguno se movió, ni para tomar agua, ni para hacer refrigerio, ni para salir a tomar aire o a comprar algo porque el mercadito estaba cerquita. Era tal la sed de Dios, la sed de la palabra, que ninguno se movió. Y esta es
Esto es el fruto de una pandemia, digamos así. O sea, así tan fuerte, el shock eléctrico, ¿verdad? Que se lleva a uno, que hay muchísima sed. Y yo testimonio de que el Señor que nos ha enviado allá, como dice en el Evangelio, Mateo 28, 19 al 20, vayan por todo el mundo, anuncien, bauticen, enseñen, tiene fuerza y tiene poder. Yo testimonio de esto y por eso estoy aquí hoy. Una otra realidad que vivíamos en el Chad, o que tuvimos la experiencia, que como una pandemia, la guerra o bien los conflictos se habían, están casi sueltos, ¿verdad? El Chad es un país donde habitan más de 200 grupos étnicos y cada uno tiene su lengua, su religión, sus costumbres y su manera de expresar digamos, su fe. A mí me tocó trabajar en las escuelas en donde se programó una semana de formación para formarnos todos por la paz, con los valores evangélicos. A través de esta formación podíamos llegar también a hablarles a los musulmanes que existían dentro de las escuelas, que eran la mayoría, por cierto. Bautizados, no teníamos ningún niño de las clases bautizado, porque para ser bautizados tenían que primero ser adultos y segundo seguir 3 años de formación para ser aceptados en el proceso de catecúmenos, del primer llamado como se hace con los adultos y después del bautismo. En caso es que en las escuelas existían muchos conflictos, prejuicios, sea étnicos, porque uno es más oscurito que el otro, imagínense, ¿verdad? Las etnias musulmanas son claritos así como nosotros, pero las etnias africanas del sur son un poquito más oscuros, como el color de nuestro altoparlante, digamos así. También los prejuicios, ¿verdad? Unos a otros, yo creo que el otro no me quiere porque yo soy más oscurito, o yo creo el otro no me quiere porque yo no soy cristiano, o mi papá no es cristiano o cristiana, y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? O porque yo soy de un color de partido y el otro de otro color, etcétera, etcétera. O sea, son prejuicios. Bueno, entre paréntesis, abro un paréntesis. Estos prejuicios, estos conflictos, no solo los he encontrado también en África, también en otros lugarcitos. Aquí también. No lo puedo creer. Entonces damos testimonio que también eso existe. Y eso hace parte de una pandemia interior que llevamos dentro, donde el Señor nos promete: yo estaré contigo siempre, pero también para luchar siempre con eso. El caso es que los obispos decidieron hacer un programa a nivel nacional donde todos los niños y todos los maestros entraban a esta formación, independientemente de religión, credo, etnia, absolutamente. Si usted iba a la escuela, entraba en ese proceso de evangelización, ¿verdad? Cubierto como formación para la paz. Y pudimos ver que al inicio los niños en los recreos se peleaban, pero hasta sacarse sangre, los pobrecitos. Niños de 5 años, no esperemos de 12 en las escuelas más grandes, de 5 años. O sea, y eso sí provocaría, o sea, mucho dolor. En los años 79, en el Chad, una de las guerras y de las hambres que siguió después de la guerra fue provocada, iniciada en la escuela por un conflicto así. La cosa es que no podemos darnos el lujo, decían los obispos, de querernos provocar otra guerra. Bueno, la idea es que esta formación, seguida después de una semana, a medida que se iba poniendo en práctica, se logró que los niños... Primero, ¿verdad? Punto 1, método 1 es separarlos. Punto 2, que se calme, respire un poquito, cálmese un poquito, después hablamos. Punto 3,
Ahora sí hablamos. ¿Qué sintió usted? ¿Qué sintió usted? ¿Por qué? Casi, ¿verdad? Era difícil llegar al diálogo. Muchas veces tomaba tiempo, no solo un día, el día del conflicto, sino en un segundo, un tercero. Pero descubrir el sentimiento que provocaba y la razón del conflicto daba una pauta de libertad. Uno porque le cogió el lápiz, pero el otro es porque le dijo que era un brujo, y eso es muy grave allá. O sea, un insulto étnico, un insulto religioso. Uno de esos fue así: un niño al otro le dijo que lo acusó de esta práctica. Y los padres de familia formados con esta formación de la paz evangélico pudo llegar a orar con estos niños y decirle: el insulto que tú le has hecho al otro y el otro que le ha hecho al otro, pedimos a Dios que no pase nada, que el Señor mande su bendición del cielo y que su palabra reine. Y aquí, en esta escuela, en este sitio, nosotros todos somos hermanos. Unos a otros se miraban y al inicio decían: ¿qué es eso? No, ¿cómo este es hermano? ¿Cómo este, mi hermano? ¿Cómo? Pero si ustedes se dan cuenta, es la misma reacción que podríamos tener nosotros cuando hemos escuchado al Papa Francisco en el año 2020 con la encíclica que nos dice que somos todos y todas hermanos y hermanas. Aquí tenemos casi todos el mismo color de piel, pero no tenemos el mismo color de creencias, ni de historias, ni tampoco de heridas. El Señor lo sabe. También lo sabe allá, en África también. Bueno, yo testimonio que la palabra tiene poder. Decir que somos hermanos y hermanas no sale en ninguna noticia extra Biblia, ¿verdad? Extra Papa Francisco, no lo sé. Extra Señor Jesús, ¿verdad? Que nos envía a llamarnos todos hermanos y hermanas. Pero sí, esta palabra tiene poder. Y ha tenido poder porque al final del año escolar, podemos decir, los conflictos que teníamos internos se acabaron en el recreo. No había más. A veces algunos fuera del portón. Y los maestros también, que estaban acostumbrados, o como familia, ¿no? A veces de golpear a las mujeres porque es parte de la tradición y de la cultura. También algunos daban testimonio. A veces, hermanos, sí, terriblemente, solo allá, no sé, ¿verdad?, por dónde sucedan estas cosas. Pero pudimos observar y dar testimonio que los maestritos nuestros, o sea, los maestritos de las escuelas también dejaron de golpear a su señora, por gracia y por misericordia de Dios. El Señor en su palabra, podemos decir que Él nos ha dicho que está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, y además en todos los lugares del mundo. Hoy en estos días dejamos al hermano Ricardo los contactos de 2 obispos del África, ¿verdad?, que hablan español y que podrían así también animarnos y digamos acogernos, ¿verdad? Un ministerio como Cristo María también allá. Primero vamos a Morazán, a San Vicente, pero también allá. Que el Señor les bendiga y damos testimonio de esto. Gloria a Dios.